Vamos a ver la que ha sido probablemente la mayor exhibición de Martin Odegaard en toda la temporada. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al Cedidos por el Mundo de esta semana, en el que tengo los mejores clips, las mejores jugadas de un partidazo de Martin Odegaard con 3 asistencias. Además, vamos a ver marcar a Rodrigo y te vas a enterar de todas las actuaciones del resto de los prestados. Pero antes de ir con todo ello, te recuerdo que si es que no lo estás, te suscribas a mi canal para tener los mejores vídeos diarios del Real Madrid. Empiezo con los delanteros y empiezo con Raúl de Tomás, que esta semana ha visto truncada su racha como goleador. No porque no haya marcado, que sí que lo hizo en otro gol que se está convirtiendo en una especialidad de la casa, aprovechando un centro desde la banda izquierda y anticipándose a los defensas, pero ese tanto no subió al marcador por un fuera de juego en la génesis de la jugada. De todas formas, pues ahí estaba con la caña un Raúl de Tomás que ahora se va a perder 2 partidos consecutivos. El primero contra el Sevilla y debido a acumulación de tarjetas amarillas, y el segundo, el de este fin de semana, sería contra el Real Madrid por la cláusula por la que los futbolistas cedidos por el Real Madrid no pueden jugar contra el conjunto blanco. De todas formas, Paco Gémez confirmó en rueda de prensa que van a intentar gestionar con el Real Madrid para que dejen jugar a Raúl de Tomás. Y yo, sinceramente, en este caso concreto, dejaría jugar a Raúl de Tomás, no porque tenga un especial interés o por un acto caritativo hacia el Rayo Vallecano, sino porque a ti no te puede joder en nada la temporada. Y oye, otro gol o otro par de goles contra el Madrid, si es que los marca, evidentemente, pues seguramente ayudaría a revalorizarse más al futbolista. Así que yo digo sí a que el Real Madrid, en este caso sin jugarse nada, deje jugar a Raúl de Tomás. Y vamos a hablar ahora de un Borja Mayoral que jugó el partido contra el Celta de Vigo, empató a 2 el Levante y participó en el segundo gol, el que supuso el empate a 2 del conjunto granota, porque fue una buena dejada que hizo en la frontal del área para Rochina, aunque sí que es cierto que el 95% del gol para mí es del disparo, porque fue realmente espectacular. Pero bueno, sí que es cierto que intervino en ese gol, como también intervino de manera crítica porque lo marcó Rodrigo Goes contra el Vasco da Gama. Segunda semana consecutiva que anota un gol el futbolista brasileño cedido en el Santos. Y bueno, pues está terminando su andadura en Brasil, que ya llega al final. Están los 2 últimos meses de su trayectoria en el país que le vio nacer, y creo que lo está haciendo realmente bien. Está acabando fuerte la temporada, insisto, son ya 2 goles seguidos y veremos dónde encaja en el Real Madrid. Ya haremos vídeos analizando eso más a fondo, pero sí que es cierto que en el Santos le estamos viendo principalmente con Sampaoli desempeñándose por la derecha. Desde ahí regatea bastante y tiene muy buen instinto para llegar, pues bueno, como atestiguan los goles que está consiguiendo en las últimas semanas. Y vamos a hablar ahora un poquito de laterales, porque bueno, Achraf, no hay nada que hablar de Achraf, sigue con su proceso de recuperación. Y en este caso, bueno, que no haya noticias, como se suele decir, es que son buenas noticias. Malas noticias, de hecho, son las que está recibiendo Theo Hernández. Si recordáis, la semana pasada ya os dije que no había jugado ningún minuto, que la Real Sociedad había elegido a un canterano para jugar en esa posición y que yo sospechaba que esta ya iba a ser la tónica hasta el final de temporada, dado el mal rendimiento de Theo y dado pues que tampoco tienen ninguna necesidad de ocupar un puesto con un cedido, cuando un chico del filial pues puede foguear y puede igualar con facilidad la producción que estaba teniendo Theo Hernández. Pues bien, esta semana tampoco ha jugado ningún minuto y el jueves jugaron contra el Barcelona, perdieron por cierto, y el jueves pues se dio un parte médico de unos supuestos problemas lumbares que son los que le apartarían a Theo Hernández de este partido, pero bueno, había estado entrenando con normalidad ese mismo día y tal. He podido hablar con un par de compis que tengo allí en la prensa de Donosti, me dicen que la sensación allí es que esta lesión, pues bueno, fue una forma de dar un poco largas, porque ya no cuentan para nada con el futbolista y estos partidos que quedan, lo normal es que siga habiendo muy poquita acción el bueno de Theo Hernández. Ahora voy a hablar un poquito del Leganés, que perdió 2-1 contra el Villarreal. Jugó Óscar Rodríguez, aunque fue sustituido en la segunda mitad. No fue su mejor partido, aunque tampoco estuvo mal. Bueno, hizo sus cositas. Y en ese partido tampoco volvió a jugar Andrei Lunin. La semana pasada, si visteis el programa y lo recordáis, os dije que se estaba diciendo que el Leganés iba a intentar convencer al Real Madrid para que se quedara Lunin otra temporada, porque iba a salir el Pichu Cuéllar. Pero yo, sinceramente, si yo fuera el Leganés y realmente quisieran esto, que empiezo a pensar que no lo quieren, ya le daría estos 5 partidos que quedan a Andrei Lunin, porque sinceramente el objetivo de la permanencia está cumplido. Si Pichu Cuéllar tiene en el contrato alguna cláusula por partidos, seguro que los ha pasado
pasado porque ya ha jugado más de 30, así que si de verdad quieren hacer un buen gesto hacia el Real Madrid, tienen que poner a Andrei Lunin desde ya. Pichu Cuéllar cantó o no cantó, pero bueno, dejó que desear en uno de los goles y yo sinceramente es que ¿qué esperan para poner a Lunin? Y nos vamos ahora a Alemania. Ganó el Bayern de Múnich por 1-0 con gol de Süle, sigue ahí manteniendo el liderato en la Bundesliga. Y James Rodríguez pues no jugó ningún minuto de este partido esta semana y tampoco estuvo convocado por unos problemas físicos que en ese caso pues bueno, no parece que tengan la misma tipología que los problemas físicos de Theo Hernández. De todas formas, a James Rodríguez ya os vengo contando en los últimos vídeos que aunque esté sano le va a costar entrar mucho en la alineación porque ha descubierto que su mejor sistema, Niko Kovac, es jugando con Javi Martínez y Thiago en un doble pivote y después con una línea de 3 en la que no le está entrando James Rodríguez. Al final, entre lesiones, entre veces que ha estado entrando y saliendo del equipo, pues bueno, una temporada bastante decepcionante del futbolista cafetero que parece que se va a imponer ahí la voluntad de Uli Hoeneß y este futbolista pues no va a ser comprado por el Bayern de Múnich y tendrá que regresar al Real Madrid, como también y hasta que se demuestre lo contrario, porque todavía no tenemos resolución de la FIFA de la apelación que hizo el Chelsea. Tendrá que regresar un Mateo Kovacic que jugó el partido de titular, jugó los 90 minutos en la Europa League contra el Slavia de Praga, jugó de mediocentro, muy posicional, no le permitieron correr prácticamente, tuvo escoltándole a Barkley y a N'Golo Kanté y la verdad es que bueno, pues ahí hizo un partido digamos bastante ortodoxo, tuvo un gran porcentaje de pases completados, pero sí que es cierto que probablemente pues es la posición que menos le conviene dentro de las tres que puede jugar en el centro del campo. De todas formas, Sarri tiene su idea para este futbolista, Sarri es un fundamentalista de sus ideas y va a morir con ellas. Y ya que estamos hablando de Mateo Kovacic, comentar una noticia que dio el otro día la cadena SER, que decía que el Atlético de Madrid habría llamado al Real Madrid preguntando por el futuro del jugador actualmente cedido en el Chelsea y que la respuesta del Real Madrid básicamente fue que se fueran olvidando de la posibilidad de que se les venda a Mateo Kovacic. Yo no me cerraría puertas porque este es un futbolista al que tiene pinta que va a haber que colocar en el mercado, teniendo en cuenta la actitud que tomó el año pasado de rotundamente no querer seguir en el Real Madrid. Y vamos a hablar, mientras vais viendo ya los clips que he seleccionado, de otra exhibición de Martin Odegaard contra el Zwolle en una victoria por 4-1 del Vitesse, en un encuentro en el que además jugaron con 10 durante gran parte del partido Odegaard y sus compañeros. La verdad es que fue otra exhibición en la que firmó 3 asistencias, participó en los 4 goles de su equipo y empieza a dejar claro que es un futbolista que está muy por encima ya de la competición de la Eredivisie, que ha aprovechado al máximo su segunda cesión en esta liga, que históricamente siempre es uno de los mejores viveros para desarrollarse futbolistas, y insisto, está por encima de la competición, ya está el segundo en ocasiones creadas, es el séptimo que más regates ha hecho, es el sexto que más pases de gol ha dado, va de menos a más porque su año 2019 está siendo realmente espectacular y ya ha marcado 6 goles y ha repartido 9 asistencias. Insisto, una temporada realmente buena y realmente esperanzadora de Martin Odegaard en una liga que se presta a ello, pero bueno, he querido comparar un poco los números con un futbolista que juega más o menos en su misma posición y que está siendo de las grandes sensaciones europeas, que es Hakim Ziyech, y sí que es cierto que Ziyech lleva 6 goles y 3 asistencias más que Martin Odegaard, lo cual es una diferencia realmente sensible, pero en términos, por ejemplo, de ocasiones creadas por partido y de regates por partido, está con un empate técnico con Ziyech, que es un futbolista 6 años mayor, mucho más hecho y jugando en un equipo mucho mejor como es el Ajax de Ámsterdam. Me gusta siempre comparar a los futbolistas dentro de un contexto que pueda ser buena la comparación y creo que en este caso lo era, porque juegan más o menos en la misma posición, están en la misma competición y al fin y al cabo creo que eran 2 varas de medir interesantes. Os quería decir una cosa de Martin Odegaard, ya estáis viendo en los cortes que a veces el chico se trabaja, se faja mucho en defensa, regresa en la banda mucho para intentar ayudar a su lateral, tiene esa concepción trabajadora del juego y me parece muy importante, creo que está creciendo en físico y bueno, el otro día las estadísticas de ayuda en defensa, digamos, se tradujeron en 3 tackles satisfactorios y 2 intercepciones. Me gusta mucho eso porque definitivamente eso va a jugar a su favor en el Real Madrid. Él tiene la calidad, él creo que tiene ya una virtud que es de clase mundial, que es el golpeo a balón parado. Estamos viendo que córner que pone es sinónimo de peligro, en eso yo ya lo pongo entre los mejores del mundo, pero está claro que del golpeo, sino que se lo digan
a James Rodríguez, prácticamente ningún futbolista vive en el mundo. Sí que es cierto que tiene muchas más cosas porque tiene desborde, porque tiene, como estáis viendo, una cultura de trabajo, porque tiene mucha visión, porque domina muy bien el espacio-tiempo, que diría Xavi Hernández. Y la verdad es que el desarrollo es realmente emocionante de este futbolista y está claro que está para cosas mayores. Os hice un vídeo que no sé si esas cosas mayores van a ser ya el Real Madrid, pero definitivamente uno de los trabajos de verdad de Zinedine Zidane en la pretemporada es tener a este chico, es darle oportunidades y es decidir si ya puede aportar al Real Madrid, que puede ser que no, que puede ser que sí, o en el caso de que no, ver dónde sigue su crecimiento, porque la Eredivisie, salvo que fuera al Ajax, definitivamente se le ha quedado realmente pequeña. Bueno chicos, pues hasta aquí este videaco de Cedidos por el Mundo, espero que os haya molado y que me dejéis en los comentarios qué os parece la situación de los diferentes futbolistas que he comentado, sobre todo Martin Odegaard, que nos tiene a todos realmente emocionados. Yo no soy muy de venirme arriba con futbolistas tan jóvenes, sabéis que soy siempre muy prudente, pero sí que es cierto que se le ven cosas de futbolista especial. No sé si va a romper, no sé si no va a romper, pero bueno, las condiciones, el paquete lo tiene. Gracias por estar ahí chicos, suscríbete si es que no lo estás, deja tu like y nos vemos en el siguiente vídeo.